Le interesa conocer qué está sucediendo con el turismo en Cuba y sobre todo lo que está sucediendo con el sector privado que se nutre de ese turismo, usted está en el video correcto. También le diremos qué está pasando hoy en día con los negocios particulares de renta, sobre todo después de las medidas que Airbnb le aplicara a Cuba recientemente. Le contaremos a qué se ven obligadas muchas de las aerolíneas que aún viajan a Cuba y trataremos también otros temas relacionados y de interés. Así que saludos y bienvenidos a otro programa de Aquí con Ribe, donde la seriedad, la responsabilidad y la veracidad son prioridad en nuestro contenido. Bueno, haciendo un poco de historia, hay que recordar que con el gobierno de Obama la llegada de turistas a Cuba alcanzó niveles nunca antes vistos, ya sea por vía aérea o a través de los cruceros. Fue tal el nivel de turistas llegando a Cuba que hubo que autorizar a personas sin licencias de renta a que alquilaran los cuartos de sus casas a diferentes turistas que prácticamente no tenían dónde hospedarse en Cuba. Uno de esos casos, y posiblemente uno de los más conocidos, fue el que sucedió en la ciudad de Trinidad, donde muchos turistas se hospedaron en casas particulares que no tenían licencia de renta y que el gobierno autorizó excepcionalmente a que eso sucediera. De esa forma, Cuba prácticamente de la noche a la mañana pasó a ser uno de los destinos más visitados por el turismo internacional y sobre todo por el turismo norteamericano. Con ello prosperó toda una serie de negocios relacionados al turismo, como artesanos, restaurantes, bares, los recorridos turísticos, las casas de renta, etc. Todo parecía que sería un sector imparable, hasta que llegó el primer mandato de Trump y le aplicó a Cuba las 243 medidas de asfixia económica, o al menos eso era lo que intentaban con esas medidas. Después vino la COVID, paralizando a todo el mundo, que paralizó incluso todo el comercio internacional y por supuesto todo el turismo también. A pesar de todo, de las medidas de Trump dirigidas a recrudecer el bloqueo y al paso de la COVID, Cuba continuó construyendo nuevos hoteles en función de asumir una futura demanda de turistas cuando cuando finalizara la pandemia y cuando todo volviera a la normalidad. Pero se necesita hacer un paréntesis aquí porque hay personas que tocan el tema y yo quisiera dar mi opinión al respecto. Hay muchas personas que escucho preguntarse o cuestionarse por qué Cuba invirtió tanto en hoteles y no así en el sistema energético nacional. El problema es que era precisamente el turismo quien financiaría con parte de sus ganancias ese sector energético. Sin turismo no habría financiamiento y sin financiamiento poco o nada se podría hacer dentro del sector energético. Algo que desgraciadamente estamos viviendo diariamente por el déficit de turismo hacia Cuba. El tema es simple. Si no hay ingresos, no se puede reparar o remodelar ninguna termoeléctrica como tal. Y Cuba priorizó la construcción de hoteles en función de aumentar el nivel de llegada de turistas a Cuba y con ello tener mucho más recursos para utilizarlo dentro del país. Desgraciadamente, eso no sucedió. Y si lo llevamos a un plano muy personal, para hacer una explicación muy simple, por si alguien aún no entiende, si usted no trabaja, no tiene un negocio u otra entrada de dinero, no podrá reparar su casa. Así de simple. Usted tiene que tener una entrada de dinero para poder desenvolverse y para poder desarrollarse y para poder
sostenerse y hacer lo que usted necesita dentro de su hogar. Eso mismo le sucedió a Cuba con el tema del turismo. Se suponía que el turismo fuera la mayor fuente de ingresos para utilizarla en todo lo que se necesitaría dentro del país. Pero desgraciadamente no fue así. Porque después de la pandemia vendría el mandato de Biden, donde no se eliminarían ninguna de las medidas que Trump tomó contra Cuba y donde nuestro país seguiría en la lista de países patrocinadores del terrorismo con todas las consecuencias que eso conlleva y que veremos más adelante. De hecho, en este video que aparece aquí arriba, donde le dejo el enlace, hablo de por qué Biden no continuó con la política de Obama hacia Cuba a pesar de haber sido su vicepresidente. Bajo esas condiciones llega el segundo mandato de Trump y con ello un nuevo arreciamiento de las sanciones económicas contra Cuba. Sobre todo impulsadas principalmente por el hoy secretario de Estado Marco Rubio. Para entender lo que está sucediendo, tenemos que ir a diferentes noticias y a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Según las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, Estados Unidos denegó la visa ESTA, que después la explicaremos, a 300.000 ciudadanos europeos que visitaron Cuba, debido a que el país está incluido, es decir, Cuba, en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Desde julio de 2023, el Departamento de Seguridad Nacional prohibió la entrada a Estados Unidos sin visa. Por lo tanto, la visa ESTA, que se escribe E-S-T-A, ESTA, es un privilegio del que gozan los ciudadanos de países europeos que le brindan la posibilidad de aplicar online a una excepción de la visa tradicional por 90 días. Sin embargo, de visitar Cuba, esta visa excepcional ESTA para ciudadanos europeos sería denegada. Debido a esto, cientos de miles de potenciales turistas europeos han sido disuadidos de no escoger la isla como destino turístico. ¿Pero qué es en sí la visa ESTA? Como ya dijimos, es un beneficio excepcional a turistas europeos con el fin de atacar al turismo cubano desde Europa. Esa es la razón de beneficios únicos y favorables a posibles turistas europeos para viajar a los Estados Unidos. Pero bueno, ¿y si Cuba dejara de acuñar los pasaportes de esos turistas que visitan la isla? Esa no sería una opción. ¿Y por qué? Simplemente sería una opción parcial. Y la respuesta es la siguiente. Mientras los Estados Unidos niegan la entrada a puertos norteamericanos por 6 meses a cualquier buque cisterna que haya trasladado hacia Cuba combustibles o petróleo, es algo que no utiliza con las aerolíneas que viajan a Cuba. ¿Y cuál es la razón? Lo que sucede es que Estados Unidos le permite a esas aerolíneas viajar a Cuba con una excepción como tal. Es decir, viajar a Cuba y poder también viajar permanentemente hacia los Estados Unidos. Y es que el gobierno de Estados Unidos, para no limitar el vuelo de esas aerolíneas hacia los Estados Unidos y que puedan seguir volando hacia Cuba, a esas aerolíneas, sobre todo, bueno, por supuesto, las occidentales, no tienen nada que ver con China, con Rusia o con otro país independiente en sentido general de la economía de los Estados Unidos, le exige que den el listado de pasajeros, turistas o no, que ellos han dejado en Cuba. Y a partir de esas listas que entregan las aerolíneas
al gobierno de los Estados Unidos es que se genera el listado para la prohibición de la visa esta y con ello la afectación directa al turismo cubano como tal. Es por eso que el término de bloqueo va cediendo a un término nuevo que es el de guerra económica. Cada vez más se escucha hablar de guerra económica y que no tanto ya de bloqueo, porque el bloqueo hasta cierto punto puede ser algo limitado y la guerra económica es general, es más amplia y es estar constantemente buscando puntos vulnerables donde afectar la economía cubana. A todas estas medidas se une la que tomó Airbnb contra Cuba. La agencia principal de envío de turistas a casas de renta particulares en Cuba y que además dimos como primicia prácticamente un mes antes de que saliera por otros medios de noticias. Y aquí arriba le dejamos el enlace de ese video que subimos. Tomó una medida que afectó el tema de los dueños de rentas en Cuba. ¿Y cuál es esta medida tomada por Airbnb? La medida de Airbnb hacia Cuba consiste en que solo depositaría dinero a aquellos dueños de renta que tuvieran cuentas en el extranjero. Es decir, todos los dueños de renta que no poseyeran una cuenta en el exterior no podrían seguir contando con los servicios de Airbnb. Y muchos se preguntarán por qué razón Airbnb tomó esta medida. Es algo que yo en lo personal no he podido confirmar, pero sí se habla mucho de que el dueño de Airbnb es amigo personal de Trump. Cierto o no, lo que sí es realmente cierto es que muchos dueños de renta dejaron de cobrar el 97%, ojo, una cantidad de dinero importante, el 97% del precio que cobraba Airbnb a turistas con reservaciones en casas de renta particulares en Cuba. Pero esta, desgraciadamente, no fue la única medida. También con la llegada de Milei a la presidencia de Argentina, se prohibieron los vuelos hacia, los vuelos de recorrido Argentina-Cuba. Pero esta no fue la única prohibición que vino desde Argentina. También desde Argentina se prohibieron otros servicios aéreos a líneas de países amigos que realizaban también vuelos Buenos Aires-Habana y a los pocos vuelos de Cubana Aviación hacia la Argentina. Es decir, se le prohibió todo tipo de servicios aéreos dentro del territorio argentino a estos vuelos, por lo cual esa línea de Argentina a Cuba fue cancelada. Esto fue un golpe importante al turismo cubano que en 2023 recibió 46.750 turistas argentinos que ahora optan por otros destinos. A todo esto se suma la profunda crisis económica que atraviesa el país con los interminables apagones que han afectado todo el entramado del que se nutre el turismo, como son restaurantes, los taxis de recorrido, los bares, los artesanos y los propietarios de renta sobre todo. Pero específicamente, ¿qué está sucediendo con los dueños de casa de renta de turismo en Cuba, que es el tema específico el que estamos tocando hoy? Bueno, simplemente una gran mayoría de ellos se han visto obligados a entregar su licencia o a pasar a lo que aquí en Cuba se conoce como la renta fija. ¿Qué es la renta fija? La renta fija no es otra cosa que rentar tu espacio, tus habitaciones por tiempo indefinido y sobre todo aprovechando
la gran cantidad de estudiantes extranjeros que aún permanecen en Cuba, sobre todo estudiando medicina. Una medida paliativa y con muy escaso margen de ganancia, si lo comparamos con lo que significaba la renta a turistas. Por otro lado, este cambio ha perjudicado directamente a todo un sector de la población que trabajaba para los dueños de renta, pasando por custodios, personal de limpieza, personal de cocina, que ahora tendrán que emigrar a otros sectores de ser posible, dentro de una profunda crisis económica que atraviesa la Cuba de hoy. Así que la gran crisis ha llegado a las puertas de las casas de renta a turistas en Cuba y ha afectado directamente sus ingresos, teniendo muchos de ellos que optar por entregar la licencia y otros por adoptar la opción de entrar dentro de lo que es el alquiler por tiempo indefinido. Realmente cualquiera que visite Cuba se da cuenta la ausencia total prácticamente de turistas no se ve. Es decir, cuando pasó la temporada alta, que fue que en Cuba es nuestro invierno, que no es un gran invierno, no es una temporada de mucho frío y es por eso que es temporada alta de turismo, que normalmente lo común y lo habitual era ver muchos turistas caminando, sobre todo aquí en la capital, que es de donde yo soy. Prácticamente fueron eh, pequeños grupos de turismo, incluso los alquileres a renta en el periodo este invernal que acaba de pasar en Cuba tuvo muchos baches. Comparado con otros años, los alquileres ya venían eh, planificados con un año de antelación. Sin embargo, esta última temporada alta, que es como se lo llama, ya les dije que es el invierno cubano, hubo espacios muy grandes entre la entrada de un turista y otro. Es decir, hubo quizás una semana, quizás 15 días, que las rentas permanecieron vacías en espera de la otra entrada. Es decir, es un turismo que ha mermado extremadamente, es decir, ha diezmado muchísimo el turismo en Cuba. Por otro lado, los hoteles también afectados por esa crisis han tomado algunas medidas bajando sus precios y por supuesto hasta cierto punto han competido con las casas de renta porque no es lo mismo pagar por un servicio donde tienes incluido quizás discoteca, quizás cabaret, la piscina, etcétera, etcétera, quizás algunos recorridos, a simplemente casas de renta donde usted es el que hace y decide su propio destino y su propio recorrido por la ciudad. Y sobre todo, mucho, 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 y a pesar de todas estas medidas de las que hemos hablado, los interminables apagones han afectado muchísimo, 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 muchísimo. Porque las mayores casas de renta o las que más se han adaptado a todos estos cambios por tener la mayor entrada de recursos, es cierto que han comprado plantas y todas esas cosas para paliar el tema de los apagones, pero ya se va volviendo prácticamente imposible poderlos paliar porque además de el tema apagón está también el tema de conseguir el combustible para esas plantas que prácticamente en muchos casos trabajan todos los días determinada cantidad de horas y todo esto ha puesto completamente en crisis al turismo en Cuba y sobre todo además de dañar al turismo nacional en sentido general de hotelería ha dañado muchísimo, muchísimo, muchísimo a los particulares dueños de renta. Bueno, hasta aquí el tema de hoy.
Como siempre decimos, denos like, que eso nos ayuda a crecer y nos ayuda a llegarle a otras personas con nuestro contenido. Si nos ha visto anteriormente o le ha gustado este video, por favor, suscríbase al canal, que eso nos ayuda a crecer. Y sobre todo, lo que más nos interesa es que usted comente sobre el tema que hemos abordado, que nosotros siempre respondemos todos los comentarios y nos interesa mucho conocer sus opiniones. Así que nada, hasta aquí el programa de hoy y nos vemos en otro programa de Aquí con River Actualidad. Chao.